Buenas noches, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a esta casa, a Canal 4 Televisión, donde estamos muy contentos de hacer este programa de salud, procurando cumplir ese objetivo que nos marcamos hace muchísimo tiempo, y era traer buenos especialistas para que ustedes estuvieran bien informados. Recuerden que no somos nada atrevidos. Hoy vamos a hablar de urología y tenemos a uno de los mejores a nivel nacional, y vamos a hablar de cosas que a ustedes les puedan interesar porque debe ser así, porque las cosas han ido cambiando y porque surgen otras formas de tratar la enfermedad y porque la evolución científica, afortunadamente, nos está permitiendo vivir muchísimos años, gracias a estos especialistas que cada vez están más formados y tenemos mejores recursos. Antes que nada, recordarles que, no sé si los había comentado, pero se los voy a comentar. Estoy colaborando con el Corte Inglés en hacer aulas de salud, en el aula cultural, que yo agradezco a Pablo Zabalza que me permita llevar a buenos especialistas de forma gratuita. Todo esto lo hacemos para intentar aportar más cosas y desde nuestra humilde colaboración hablar siempre de salud llevando especialistas. Ayer estuvimos en el Corte Inglés a las 7:30 de la tarde con dos grandes oftalmólogos que ya pasarán por aquí, de Eurocanarias, y estuvieron hablando pues de presbicia, problemas con la visión, y estuvieron hablando de catarata. La verdad es que hubo una audiencia increíble y les quiero adelantar que el día 29 de marzo tendremos al doctor don Domingo Molina y a don Eduardo González para hablar de dos temas muy interesantes. La menopausia por un lado, la terapia hormonal sustitutiva, en vivo, por si ustedes quieren estar allí, y hablaremos del virus del papiloma humano, un tema que hay que tener mucho cuidado y que con prudencia no hay ningún problema. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar el programa de hoy con don Héctor, urólogo, jefe de servicio, don Héctor Ajubita, que es el jefe de servicio de urología del Hospital Santa Catalina, un hombre con muchísima experiencia en el mundo de la urología. Doctor Ajubita, buenas tardes. Un placer estar aquí, Julio. Yo siempre le agradezco que de forma altruista venga usted a esta televisión pues a darnos información sobre el mundo de la urología. Y la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿podríamos hablar ahora de una urología del siglo XXI? ¿Ha cambiado la urología? Sí, ha cambiado mucho. Como ejemplo, mira, yo entro de residente en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid en el año 94. Estamos en el siglo XX, pero ya estamos en las postrimerías del siglo XX. Recuerdo que la urología era sigue siendo una especialidad médico-quirúrgica, pero la cirugía era básicamente abierta. Estaba empezando a desarrollarse la cirugía laparoscópica. La laparoscopia es la misma, se hace el mismo tipo de cirugía, pero a través de incisiones muy pequeñitas. O sea, se meten unos brazos, unos puertos dentro del paciente desde el exterior y nosotros operamos viendo un monitor, una televisión. Con lo cual, pues, la agresividad quirúrgica es mínima, mucho menos que la cirugía abierta, que requiere una incisión muy grande para poder meter las manos y poder mirar dentro. Pues ese tipo de cirugía estaba empezando y concretamente el clínico era un hospital pionero. Y recuerdo que en el cáncer de próstata realmente nadie quería hacerlo. Lo hacían dos adjuntos que estaban allí y que solo para sacar los ganglios obturatrices, o sea, los ganglios de drenaje del área prostática, se sacaban, se analizaban posteriormente, se hacía la laparoscopia, se sacaban los ganglios, se mandaban a analizar, se despertaba al paciente y al cabo de 3-4 semanas, si los ganglios eran negativos, no existían metástasis, se le hacía una prostatectomía radical abierta, la convencional. Bueno, pues esa extracción de ganglios tardaban aproximadamente 4 o 5 horas. Y era una cirugía verdaderamente incómoda. Nadie quería hacerla porque además los dos adjuntos estaban permanentemente gritándose el uno al otro porque era una cirugía que les estresaba mucho, no estaban acostumbrados, lógicamente nadie estaba. Estaban empezando, estaban los albores de la cirugía laparoscópica. Como ejemplo, la cirugía, una prostatectomía radical ahora, laparoscópica, entera, no solo la linfadenectomía, al quitar los ganglios, pues quitar los ganglios aproximadamente se tarda 20 minutos, 25 minutos. Eso se llama evolución, ¿eh? Claro, ha evolucionado muchísimo. Y con más seguridad. Claro, con muchísima seguridad. Ha evolucionado mucho y, lógicamente, eso... Yo la primera vez que veo una prostatectomía radical laparoscópica es en Francia y verdaderamente me pareció ciencia ficción, porque nadie se había planteado que esa vía era posible, porque la dificultad era extrema, hay que dar puntos. Es una técnica
difícil de aprender, pero una vez que ya la dominas, pues casi te resulta, bueno, casi no, te resulta más agradable de hacer que una prostatectomía abierta. Las dos son igualmente válidas, pero a mí me gusta más la laparoscópica porque es menos agresiva y los puntos se ponen con más precisión. Entonces, por ejemplo, esa evolución, pues mucha. En el siglo XX la cirugía básicamente era abierta, se hacía de gran calidad. Y la cirugía que se hace ahora es básicamente laparoscópica, bien en su variante clásica o bien en su variante robótica. Es decir, que es una laparoscopia. La robótica no la tenemos por aquí de momento, no. Es muy costosa. Es costosa y además, bueno, a ver, si tuviésemos un robot me encantaría, porque te facilita mucho la vida. Al cirujano le hace la cirugía más fácil. Claro. Ahora, al paciente le da igual, porque la calidad de la cirugía laparoscópica convencional es igual que la cirugía robótica. Para el paciente es igual, para el cirujano más cómodo. Claro. Porque está asistido por un robot. Que por ende se beneficia al paciente, lógicamente. Porque si tenemos todo controlado, hay menos estrés, como decía usted, lógicamente. Realmente el resultado es el mismo, está demostrado igual. Sí. Está demostrado que el resultado es exactamente igual. Igual de bien estás con una que con otra técnica. La única diferencia, eso se ve en todo, es la mano del que te opera. Porque aunque te opere, aunque sea una cirugía robotizada, el que te sigue operando es una persona. Claro que sí. Yo le voy a hacer a usted una pregunta que tiene mucho que ver con lo que preguntamos todos los ciudadanos a la hora de intentar sufrir una cirugía. O sea, es una pregunta habitual que nos hacemos entre todos nosotros. Igual usted se la ha hecho alguna vez o se la tendrá que hacer, ¿no? Vamos a ser operados por un especialista. Preguntamos siempre. De hecho, me imagino que usted preguntaría también si alguien le va a operar de algo, ¿no? Porque, lógicamente, quiero saber quién me va a operar, qué conocimientos tiene, cuál es su currículum. Todo eso es muy importante saberlo. La mayoría de las personas no lo sabemos, porque llegamos a la pública, entramos allí y nos opera quién tal. Yo lo que le quiero preguntar, doctora Judita, basándonos en eso, en que preguntamos quién nos va a operar, ¿cómo sabemos quién son los mejores? Dentro de la medicina nos encontramos muy buenos especialistas, no tan buenos, pero me imagino que como con todas las profesiones, como en abogados, como notarios, como en todos, ¿no? ¿Eso es así? Sí, eso te pasa efectivamente en cualquier profesión. Luego, no el hecho de que una persona tenga muy buena prensa significa que sea muy buen profesional, o al revés. Quizás hay profesionales que están, no son mediáticos, no son populares y sin embargo son grandes profesionales. Yo lo que sí quiero decir es que afortunadamente aquí el nivel de medicina que tenemos en Canarias es muy alto. Como en cualquier... ¿Y por qué es muy alto? Es alto porque los especialistas están bien formados. ¿Sí? Sí. Se han formado, da igual que se hayan formado fuera, que se hayan formado aquí, en Gran Canaria, en Tenerife, pero son especialistas, la mayoría. Eso tiene que ver, disculpe, porque me da usted unas preguntas. Es que tengo avidez de hacer estas preguntas. A ver. Nosotros tenemos una universidad aquí en Las Palmas, tardamos mucho más, pero se habla, por ejemplo, que los que estudian en Madrid, en la Complutense, o los que pueden ir a Navarra, ¿son mejores eso? ¿Hay mejor profesorado? ¿Se va a mojar usted con eso o no se moja? No me voy a mojarme, porque lo que sí le digo, sin meternos en los profesionales, lo que le digo es que yo en la carrera disfruté enormemente. ¿Usted estudió en Madrid? Sí, en la Complutense. Autónoma. La Autónoma. Disfruté enormemente, porque tuve la fortuna de estudiar primero en la facultad que yo quería. Bien. Y luego tuve como profesores, no ya en la residencia, que también, sino en la universidad, tuve como profesores auténticos maestros de la medicina, no de la urología, de la medicina. Patólogos, internistas. La especialidad la hice en el Hospital Clínico, que pertenece a la Complutense, pero la carrera la hice en la Autónoma y como hospital en La Paz. Y verdaderamente había auténticos sabios que no he vuelto a ver en ningún sitio más. La verdad. O sea, pues vamos a usted. No solo medicina, sino humanistas. O sea, era un placer ir a clase. El que hacía novillos se lo perdía. Es verdad. Y luego no hacía falta tomar notas. Luego, si querías, ibas al libro, era bueno estudiarlo primero y luego asistir a la charla del catedrático o del profesor para impregnarte de su sabiduría y de su experiencia. Pero verdaderamente era simplemente ir a escuchar, era un placer. ¿Hizo lo que le gustó, lo que usted quería hacer? ¿Hizo urología, que era lo que usted primero decidió hacer y lo que le gustó hacer? No. Vale. Me encanta esa honradez. ¿Qué prefería? ¿Cuál era su primera preferencia? A mí me gustaba todo. Tenía una cosa clara que no quería hacer. Vale. Y era ginecología. ¿Eso es lo que le hubiera gustado? No. Eso no le hubiera gustado. No, sí me gustaba, pero no quería hacerla. Vale. Porque, esto es una cosa personal, pero Bien. en aquel momento mi novia, que estuvo muchos años de novia,
era la hija del ginecólogo más conocido de Madrid. Anécdota. Y de España. Y yo pensé, bueno, me gusta siempre contar con la mayor cantidad de información y de posibilidades en la mano. Digo, es genial, porque mi futuro suegro me puede ayudar mucho. Es evidente. Pero, ¿y si no llegamos a buen puerto? Ah, También me puede hundir. total. Con Claro. lo cual, Decidí que ginecología no. Ginecología no. Ahora, me gustaba y me encantaba. Yo pasé 3 años de alumno interno en medicina interna. De la PAD me gustaba medicina interna. medicina interna. Muchísimo. Y además, la fortuna es esa de contar con auténticos sabios. Que sepamos, medicina interna no es, o sea, no es quirúrgica. No, efectivamente. Es curioso, ¿eh? Claro, entonces me di cuenta que medicina interna, que son las personas que más medicina de verdad saben, Sí. se iba a quedar en el futuro casi con los infecciosos, que además habrá una rama de infecciosos, y con las personas mayores, que también hay una rama que es geriatría. Es así. Entonces, que le iban a limitar mucho, especialmente fuera de grandes hospitales, como puede ser La Paz, como puede ser el Clínico, le iban a limitar mucho las posibilidades. Entonces, eso fue lo que me echó para atrás. Y luego me di cuenta, haciendo cirugía, estando en cirugía, no solo en neurología, en todas ellas, me di cuenta de que verdaderamente el cirujano tiene una capacidad resolutiva, porque lo hace, es como una manualidad, lo hace que el internista no tiene. Ahora, el diagnóstico, el manejo del paciente es fundamental, y eso nadie mejor que el internista. Con sus manos. Ahora mismo tenemos una sociedad hipertecnologizada. Todo tiene que apoyarse en pruebas. Y también es cierto que eso es así por culpa nuestra. No solo nuestra, digo, de la sociedad. Medicina defensiva. Se exige que el médico no falle. Eso es imposible, somos seres humanos. Entonces, muchas veces hacemos pruebas que no son estrictamente necesarias simplemente para poder apoyarte, para poder defenderte ante una denuncia, ante una demanda. Y un coste altísimo que no nos podemos permitir, ¿eh? No solo altísimo, o sea, no solo coste económico, sino también coste en tiempo, coste en recursos, coste que algunas pruebas son invasivas para el paciente, son molestas. Entonces, si nos fiásemos más de nuestros especialistas, del médico de cabecera incluso, si nos fiásemos más de ellos y el médico confiase en sus manos y en su instinto y en sus ojos para llegar a un diagnóstico, nos evitaríamos muchísimas pruebas innecesarias. Pero, doctora Jubita, no hay otra fórmula. Al final esto no hay quien lo cambie, ¿no? Hay que hacer todas esas pruebas, hay que tener... Ahora venía yo escuchando por el camino en la radio, así por encima, no voy a dar muchos detalles, pues que había sido condenado el Servicio Canario de Salud por una... Yo no conozco bien el tema, tendría que haber sido por una negligencia, un señor que llega, que dice que tiene un infarto, se le pasa al médico de tal, un dolor torácico difuso, no sé qué, al final resulta con un infarto y el señor muere, ¿no? Eso es reciente, eso ha pasado en estos días, ¿no? Pero es que, lógicamente, el médico está sometido a una situación, bueno, un estrés increíble, porque es que esto no... ¿Quién puede cambiar esto? Ustedes a la mínima se ven metidos en un juzgado. Sí. Y usted como cirujano se está jugando el bigote todos los días. Sí. ¿No es así? Sí, así es. Y hay que saber que los procedimientos quirúrgicos los hay más o menos arriesgados, pero todos tienen potenciales complicaciones y algunas letales. Medicina 2 y 2 no son 4. No somos todos iguales. Una persona que entra en un quirófano tiene que firmar un consentimiento informado porque siempre hay un riesgo. Siempre, a pesar de que ustedes han minimizado los riesgos al 90 y tantos %. Pero siempre hay un riesgo. El consentimiento informado es obligado, pero sin embargo no te exime de la responsabilidad. O sea, tú le informas al paciente de lo que puede pasar. Lo que puede pasar son muchas cosas, múltiples. Y el paciente lo firma y lo acepta. Pero, sin embargo, cuando pasa una de estas complicaciones, hay personas que no lo asumen. ¿El medicina interna tiene menos riesgo que el cirujano? Bueno, sí, tiene menos riesgos. Está menos sometido a ese abismo, ¿verdad? Es verdad, pero también los tiene, porque vamos a suponer que, por ejemplo, el caso del... Este señor, que se le escapa un infarto de miocardio, claro, si fue así, que no lo sé. Correcto. No es un caso quirúrgico. Sin embargo, acaba en un ¿Y hay fallecimiento. responsabilidad? Claro, acaba en un fallecimiento, no cabe duda que es un drama humano, pero caramba, que el médico no es infalible. Y habiendo hecho las cosas bien, no conozco qué sucede, pero incluso habiendo hecho las cosas bien, hay cosas que se pueden pasar por alto o procesos que se pueden complicar y ya no depende de una buena o mala praxis. Los médicos que tienen un seguro para intentar no estar en galeras permanentemente, porque si no termina usted como Ben-Hur. En la sociedad de hoy, si no tienes un seguro, basta con una denuncia. Una. Te hunde la vida.
Yo escuchaba hace poco que intentaban, da igual, el especialista, inhabilitar a una persona. O sea, se puede inhabilitar a un médico que es como come y como vive y todo lo que ha estudiado por una situación de esta. ¿Usted sabe algún caso de esto? Inhabilitaciones temporales sí, pero totales. ¿A perpetuidad? A perpetuidad no conozco ninguna. Ahora sí he leído alguna denuncia que piden inhabilitación, es decir, la retirada del título de médico de una persona, lo cual ya me parece excesivo. Es terrible, ¿eh? Caramba, no somos criminales. Terrible, ¿eh? Que además me imagino, como bien decía usted, con la gran intención de hacer buena praxis, hacer las cosas bien, ¿no? Lo que pasa es que el cuerpo humano es tan complejo, ¿verdad? Siempre se intenta ayudar al paciente. Para ya saltar al tema que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de las infecciones urinarias. Lo que pasa es que yo cada vez que tengo al doctor Jovita o a otro médico, pues intento sacar todo lo que puedo. Es un problema que me pasa, ¿no? Esto no hay que lo cambie. Es difícil, yo entiendo que va a ir a peor. La sociedad cada vez está siendo más agresiva. Yo entiendo que va a ir a peor. Va a peor, ¿verdad? Claro, nos estamos acercando a la mentalidad de los americanos. ¿Los americanos ya le pasaban eso? ¿Esto de que hay que ir con el abogado? Hace mucho tiempo. La sociedad americana vive... Los abogados viven muy bien. Y ganan mucha pasta. Y los médicos también. Porque a los abogados les interesan que haya pleitos, ¿no? Sí. Es lógico. Su ciencia es que haya pleitos para poder yo defender a mi cliente y ganar dinero, ¿no? El problema es que nos estamos acercando a la sociedad americana, sí, pero sin los emolumentos de la sociedad americana. Eso está claro, es evidente. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la sanidad es evidentemente el recorte importante debido a la crisis, ¿no? Pero la gente, el dinero es motivante y la gente cuando gana dinero, y en España afortunadamente que nos vanagloriamos de tener la mejor sanidad del mundo, ¿no? Pero cada vez se paga No menos. sé si es la mejor sanidad, pero es una muy buena sanidad. Es buena sanidad, sin duda. Yo, de todas formas, nunca he visto más cirugías en blanco ni más cirugías indicadas de forma espúrea que en Estados Unidos. Nunca. Bueno, ya te digo, hemos hablado muchas veces, aquí lo he comentado yo, de la iatrogenia que se produce en Estados Unidos y es un porcentaje altísimo. La iatrogenia es el acto médico, produce más mal que bien, ¿no? Valga bien la definición por ahí. Y hay mucha iatrogenia, quiere decir que hay mucha gente que muere en Estados Unidos por culpa de esa actuación médica. Y mucha sobreindicación, por ejemplo. Pero que también es cierto que ellos están sometidos a una gran presión para que todo salga bien. Entonces, todo sale bien, pues vamos a hacerle todo lo posible para descartar cualquier tipo de enfermedad. Entonces, a veces son muy agresivos. Si algún día tiene usted una varita mágica y ve alguna solución, dígamela para yo decirla aquí. Me encantaría. Pero sería reformar la sociedad desde los cimientos, es decir, no sé, llegar a una sociedad más humana. Sí. Y eso yo, tal y como veo la educación de los pequeños, lo veo difícil. Empezando porque nos estamos saliendo mucho del tema. No, para nada. A mí me está gustando mucho. Espero que los telespectadores también. Empezando porque tú vas a cualquier comida, estás comiendo, estás hablando con los amigos, sí, te giras a la izquierda y ves a los niños de todos. No se hablan. No se hablan. Están con la tablet, con la maquinita, con el iPhone, el teléfono. Pero es que es más, se están comunicando con el niño que tienen delante a través de un dispositivo electrónico. Y dices, pero vamos a ver. Se están volviendo locos. Cierra el teléfono. Claro, eso lleva a la frialdad de que le da igual 8 que 80. Es una deshumanización. Es terrible. Es una deshumanización. Caramba. Mira a la persona que tienes al lado, cógele la mano. No sé, sonará muy cursi, pero es así. O sea, yo estaría por hacer una sociedad más humana. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos todos los móviles? Pues mira... ¿Usted se acuerda cuando llegamos a casa y teníamos el teléfono aquí? El teléfono, y yo recuerdo a mi madre que está en el cielo que te llamó Pepito, pero me enteraba por la noche cuando llegaba a casa. Ahora es un control, vamos, todo el día, ¿verdad? De mi primer móvil. Mi primer móvil era yo residente... Era un zapato, de segundo año, sí, efectivamente. Y nos hacía mucha ilusión porque el primer móvil que nos dieron fue un móvil del servicio de urología para hacer trasplante, para estar localizados. Y claro, nos hacía mucha ilusión y queríamos ir al trasplante a ayudar y a lavarnos. Y luego ya llegaron... Sí, era un auténtico zapato. Luego ya llegaron los móviles, una expansión brutal. El móvil te facilita mucho la vida, pero también te hace muy esclavo. Sí. Yo vivía mejor antes. Pues, don Héctor Ajubita, un conversador, ya usted, podemos hablar de todo, hasta de neuro. Pero donde él es un experto y la verdad es una persona, yo lo digo siempre con mucho sentido común, es un muy buen urólogo, es el jefe de servicio de urología del Hospital Santa Catalina y mi obligación, como decía ayer yo en el aula del Corte Inglés, mi obligación es mostrarles a ustedes a través de la comunicación los buenos especialistas que tenemos aquí. Por si usted mañana precisa un urólogo, el doctor Ajubita es una garantía. Vamos a hablar con él hoy de infecciones urinarias porque, mire, lo de las infecciones urinarias que ya alguna vez lo hemos tocado, resulta que es un problema muy frecuente
que además dura a veces mucho tiempo y que la gente lo pasa francamente mal. Vamos a ver si hoy, de forma clara, doctora Jubita, hablamos de esto, de las infecciones urinarias. Nos ha traído diapositivas también, estén atentos. Y a mí me gustaría que usted nos dijera por qué es tan prevalente las infecciones urinarias y en la sociedad permanentemente están más bien las chicas, las mujeres con este problema y los hombres. Cuéntenos qué es una infección urinaria y por qué se da tanto. La infección urinaria, pues muy sencillo. La infección urinaria es el motivo de consulta más frecuente en la consulta del urólogo, junto con la hiperplasia benigna de próstata en el varón, el crecimiento prostático benigno. Son los dos caballos de batalla fundamentales del urólogo, especialmente del urólogo que está en la atención primaria, atención especializada pero más ambulatoria. ¿Qué es la infección urinaria? Pues como cualquier infección, crecimiento, suelen ser bacterias, también pueden ser virus, pero suelen ser bacterias, crecimiento de bacterias en la vía urinaria. Fundamentalmente, ¿dónde? En la vejiga. La vejiga porque es el primer sitio donde llegan las bacterias. La mayoría de infecciones urinarias suceden en mujeres. Son cistitis no complicadas, que son la enorme mayoría. ¿Por qué? Muy sencillo. La mayoría por cuestiones anatómicas. La mujer tiene una uretra corta, una uretra que desemboca del introito vaginal. Y las heces son en gran medida bacterias. Las bacterias colonizan los márgenes del ano, que es normal, y esas bacterias pueden llegar, por ejemplo, arrastradas por el coito, a los márgenes de la vagina, por la mucosa se desplazan y producen una infección ascendente, es decir, suben por la uretra y colonizan la vejiga, donde producen escozor, prurito, urgencia, incluso sangrado. A veces la infección se hace más grave, produce fiebre, puede producir una afectación renal. Eso, digamos, la mayoría de las infecciones en la mujer. ¿Hay factores predisponentes? Sí. Le quiero hacer una pregunta respecto aquí, para que ustedes, claro, sobre todo las personas que nos estén escuchando, no pierdan el hilo de lo que está diciendo también el doctor Jubita. ¿Por qué unas mujeres sí? ¿Por qué otras no? ¿Por qué unas niñas sí y por qué otras no? O sea, ¿qué tenemos que pensar? ¿Que unas tienen un sistema de inmunes peor? ¿Por qué? Pero es que eso además es muy frecuente así. A veces sí. A veces hay factores predisponentes. Por ejemplo, una diabetes. Bien. La diabetes, tener el azúcar alto en sangre, si está muy alto, hace que, primero, es un factor inmunodepresor y luego, si está muy alto, hace que supere la capacidad del riñón de filtrado. El riñón recibe mucha sangre. Si esa sangre tiene mucho azúcar, supera la capacidad que tiene el propio riñón de volver a introducir el azúcar en la sangre y aparece en orina. O sea, los diabéticos tienen más se puede producir más. Por los dos motivos. En los diabéticos. Claro, tanto por la inmunodepresión como por esa excreción que puede ser excreción de azúcar en orina. Eso hace, tenemos una orina cargada de nutrientes como el azúcar, pues las bacterias evidentemente crecen ahí mucho más fácilmente que en una orina que no tiene azúcar. Las piedras en la vía urinaria, cualquier piedra está infectada, una litiasis, una piedra viene en riñón. No hablo de las microlitiasis, las microcalcificaciones que se ven en ecografía y que no tienen mayor importancia. Pero cualquier piedra significativa, riñón, uréter, vejiga, es un nido, es un reservorio de bacterias. Otros tipos de predisponentes, por ejemplo, el hipotiroidismo, pero eso ya es menos frecuente, ¿no? Las señoras mayores, las ancianas, tienen otro tipo de condicionantes, por ejemplo, la atrofia del epitelio vaginal, que sucede por el hipoestrogenismo, es decir, a partir de la menopausia hay una caída de las hormonas femeninas. A veces el ginecólogo se lo trata con suplementos hormonales y eso hace que la vía urinaria se defienda peor frente a bacterias, porque es más fácil que las bacterias colonicen la vagina y se produzca la infección ascendente. Es otro de los motivos. Luego también es cierto que hay otros factores que pueden producir infecciones, como que defectos de vaciamiento. Esos se ven mucho más en el varón, porque tenemos próstata. La próstata, según vamos haciéndonos mayores, va creciendo y puede producir una obstrucción. Es decir, parte de la orina que debería salir al exterior desde la vejiga no sale, se queda retenida en la vejiga y eso es un caldo de cultivo, algo parecido a los diabéticos, para que las bacterias crezcan. Y en la mujer también existe la obstrucción urinaria. Ojo, la mujer tiene una uretra corta, pero esa uretra puede ser estrecha. Puede ser estrecha, puede tener un problema del cuello de la vejiga. Por eso, cuando la infección urinaria es frecuente, hay que estudiarla. Una infección esporádica no. Mire una cosa, vamos a ver. También un tema muy frecuente, a ver si usted nos da alguna solución, o por lo menos lo podemos entender. Las mujeres que tienen relaciones sexuales, se da con mucha frecuencia que después de la relación sexual aparece una infección urinaria. Suele ser habitual. Sí, suele ser habitual. Oiga, ¿por qué es habitual? ¿Ahora resulta que hacer sexo es malo para eso? ¿Por qué se produce? Por lo que hemos dicho,
Las bacterias colonizan los márgenes del ano de la mujer. Y el del hombre también, pero el hombre se defiende porque tiene una uretra muy larga. Claro. Si esas bacterias que están ahí, que son normales, la piel está llena de bacterias y los márgenes del ano, lógicamente, está llena de bacterias gram negativos, es decir, del intestino. Gran parte de las heces son bacterias. Sí. El coito lo que produce es un arrastre de bacterias hacia la vagina. Y de la vagina a la uretra, como desemboca ahí mismo, es nada, un paso. Y luego la infección se hace ascendente. Algunas mujeres tienen receptores en las células que tapizan la vejiga, que son como puertos de anclaje para las bacterias, especialmente el coli. Escherichia coli quizás es la bacteria más común que está implicada en las infecciones urinarias, las no complicadas. Perdone, aunque se ponga preservativo... Sí, sí. ¿También aparece la infección urinaria? Claro, es un tema mecánico. No es una enfermedad venérea, es un tema mecánico. Ah. Por arrastre. Es por arrastre. Claro. Las bacterias son arrastradas en el coito a las márgenes de la uretra y de ahí es fácil, especialmente... O sea, que si no se puede prevenir. Por lo que yo estoy escuchando, es bastante difícil no hacerlo, claro. Bueno, eso sería una buena medida, pero es una cura radical. Pero es bastante difícil prevenirlo. Bueno, hay algunas medidas que puedan hacer sí. Las chicas que nos estén escuchando ahora, por ejemplo, que se preocupan muy mucho con las infecciones urinarias después de una relación sexual. Claro. ¿Hay algún truco, hay alguna cosa? Bueno, cosillas que podemos hacer. A ver. Por ejemplo, orinar antes y después de las relaciones. Atento con eso, que es importante. Procurar no tener la vejiga llena. La higiene, ojo, adecuada. Eso ni por exceso ni por defecto. Eso es muy interesante. Sí, el exceso de higiene es malo. Se lo comentaba cuando lo entrevistaba hace poco. O sea, vamos a ver, usted no recomienda ningún tipo de jabón, ¿verdad? Pero es que hay unos jabones... Recomendaríamos el jabón lagarto. ¿El jabón lagarto? Pero es desagradable. ¿Ese es el que recomienda usted? No. A ver, lo recomendaría porque es respetuoso con la flora. Con la piel, efectivamente. Con la flora bacteriana normal. O sea, ¿Se cree usted menos estos jabones que huelen a fresa, huelen a no sé qué, huelen a...? No se recomienda. ¿Eso no lo recomienda? No, tiene que ser un Le jabón... llaman íntimo. Claro, efectivamente. No, y son muy agradables, huelen muy bien, pero suelen ser... Pero no ayudan. No, suelen ser menos respetuosos con el pH de la vagina y con la flora bacteriana normal que el gel o el jabón que no huele a nada, que además dices que no sé, no me resulta agradable. Sin embargo, ese es el bueno. Fíjese usted una cosa, se me está ocurriendo una pregunta que es un poco cochina, y no es tan cochina. No, escuche. Usted entonces, por lo que usted está diciendo, usted recomienda que después del coito, después de terminar sexualmente, termina uno el acto sexual, ¿no lavarse? ¿Sería mejor, sería peor o es igual? Si nos lavamos, si la mujer se lava, lo que tiene que hacer, lógicamente, siempre es lavarse, parece una tontería, hacia atrás. Hacia atrás. Es decir, de delante a atrás. De delante hacia atrás. Claro. Para evitar arrastrar las bacterias que están en el margen del ano hacia la vagina. Y luego lavarse con no frotar, no hace falta, sino lavarse con un jabón normal. Claro. pH ácido, un jabón respetuoso con nuestra flora bacteriana saprofita, es decir, la que nos interesa. Eso sería suficiente, más que de sobra. Oiga, son unas medidas higiénicas muy interesantes. Evitar quedarse, por ejemplo, ¿no? en la playa, en la piscina, evitar quedarse con el bañador húmedo. Todas las mujeres saben que eso te puede producir una infección. Sentarse, por ejemplo, en el pollete de la piscina con el bañador húmedo, pues eso te puede producir una infección. Eso puede producir infección. Sí. Qué curioso, ¿eh? ¿Y el pantalón apretado? Estos pantalones vaqueros que yo no sé cómo se lo ponen muchas mujeres. No, el pantalón apretado. Eso no. Ni se quedan estériles. Se lo tendríamos que preguntar a un ginecólogo. Sí, pero vamos, en mi experiencia no se Yo lo he quedan escuchado, ¿eh? Mi experiencia no se quedan estériles, pero mejor un ginecólogo. Pero fíjense, le echamos unas risas a esto, ¿eh? Pero esas medidas higiénicas que está diciendo la doctora Jubita son muy interesantes, ¿eh? ¿Y esto de tomar agua y orinar y estas cosas? ¿Eso también puede tener alguna...? Es bueno beber agua, eso está claro, que es bueno para los dos sexos. Evidentemente. Porque los riñones tienen que funcionar. Nos interesa tener una orina no muy concentrada ni muy diluida tampoco. O sea, una orina que sea de un color amarillito normal y con un olor discreto a orina, que es normal. Lo digo porque muchas veces nos preguntan, doctor, ¿cuánto tengo que beber? Y bueno, depende de qué vida tenga usted. ¿Sabe cómo nos podemos fijar si lo estamos haciendo bien o mal? No se fije usted en lo que bebe, fíjese usted en lo que orina. No me refiero ¿En lo que orina? En lo que orina. No me refiero a la cantidad, me refiero al aspecto que tiene. Si cuando voy a orinar resulta que tengo una orina que huele a demonios y que está de color coñac, hay que beber más. Hay que mirar. Hay que beber más. Sí. Me refiero, o sea, no... ¿Y por qué el color tiene que ver con la cantidad? La concentración. ¿Ah, sí? Una orina muy concentrada es una orina de color oscuro. Ajá. Y es una orina de olor muy fuerte, amoníaco. Entonces, ahí estamos tomando poco agua.
Si al contrario resulta que tenemos una orina como esto, transparente, nos estamos pasando. Y eso para el riñón es malo. Tiene que tener una orina de color amarillo clarito, con un olor característico, no desagradable, pero característico a orina, suficiente. No hace falta ver más. Es una pregunta que es interesante seguramente para muchas mujeres, sobre todo para la gente joven, a las que me estoy dirigiendo ahora en el sentido de estas infecciones urinarias que aparecen de forma recurrente. ¿Qué significa esto? Que se repiten. ¿Cuánto puede durar una infección urinaria para no preocuparnos? O sea, vamos a ver, esto le preocupa a muchas mujeres. Tienen una infección urinaria y tienen el dolor en la pelvis, o van al baño a orinar, orinan muchas veces, esas molestias. ¿A qué tiempo nos puede preocupar? O sea, empezamos a tomar, que eso es otra de las cosas que quiero que usted me aclare, porque generalmente la gente se va a la farmacia, empiezan a tomar fotingues que le mandan sin hacer un diagnóstico diferencial y empiezan a tomar cosas. Generalmente toman antibióticos, acompañados de arándanos y de otras cosas, de demanosa, en fin, que usted nos contará ahora. ¿Qué tiempo? O sea, ¿cuándo me debo de preocupar si esa infección urinaria se va manteniendo en el tiempo? O sea, la gente quiere tomarse el antibiótico y a los 2 días quieren estar bien. Eso es así, en 2 o 3 días eso tiene que desaparecer. Si no desaparece, ¿qué debemos hacer? Lo primero es que hacer cuando tenemos síntomas de infección urinaria. A ver. Y vamos a referirnos más a la mujer porque luego el hombre tiene su connotación. Como nos contará también. Claro, como ya veremos luego. Bien, una mujer que tiene una infección urinaria se va a preocupar rápido. ¿Por qué? Pues porque le duele, está incómoda y verdaderamente no es una situación agradable. Cualquier señora que haya tenido infecciones urinarias, señorita, sabe perfectamente que eso molesta mucho. Bueno, lo primero que deberíamos hacer es acudir a un centro de salud, si puedes acudir a un servicio de urgencias privado, a una consulta, fantástico, y hacer un cultivo. ¿Es un motivo de urgencia eso? Sí. Es un motivo. Sí, porque además la farmacia no puede recetarte no puede darte un antibiótico. Claro. Es verdad. No puede. No, afortunadamente. Sí, porque si no esto es un desastre. Sí, porque además luego se genera mucha resistencia. Una automedicación ahí. Claro. Y cada vez hay más resistencias antibióticas entre las bacterias por mal uso antibiótico discriminado. Entonces, lo primero sería ir a ver al médico, nos pide un cultivo, yo creo que eso es lo razonable, y el cultivo tardará 3-4 días. Se manda a cultivar. Y en el acto le das un antibiótico para aliviar a la paciente. Y después le citas a eso a los 3-4 días, ves el resultado del urocultivo. Si la bacteria es sensible a lo que le has recetado, le pides un cultivo de control una vez has acabado con el antibiótico para comprobar que se ha curado. Y si no es sensible, lógicamente le cambias el antibiótico y le pides más tarde otro cultivo para comprobar que se ha curado. Eso sería lo razonable. ¿Eso es así? Normalmente no. Normalmente lo que se hace... ¿Eso no es así? No. No se hace así. Porque la pregunta que le tendría que hacer en base a lo que usted acaba de decir es que si puede pasar, porque estamos hablando de que esas infecciones urinarias, doctora Jubita, suelen ser recurrentes. Muchas veces la mujer puede tener en el mes 2-3 veces esa, que eso debe ser un coñazo terrible. Pero no es recurrente, es persistente. Es persistente, vale, claro. Es persistente. No, la pregunta que le hago es, si no tratamos bien esa infección urinaria y lo tomamos eso de esa manera, cambiamos de antibiótico, ahora me tomo lo otro, ahora no sé qué, ahora me tomo el arándano, el no sé cuánto, ¿puedo estar yo favoreciendo una cronificación, una persistencia de la enfermedad? ¿O eso...? Claro, más que una cronificación sería una persistencia. Es decir, muchas veces lo que se hace es porque no hay tiempo, porque no hay recursos, porque es más rápido. Entonces, se va al servicio de urgencias, le hacen un comburtes en una tirita reactiva, sí. Le dicen, tiene sangre, tiene leucocitos, tiene bacterias, es una infección urinaria. Correcto, bien. Le dan un antibiótico que además suelen ser 2 sobres. Exacto, muy conocido además. Claro, y al cabo mejora, pero al cabo de unos días vuelve a tener una infección. Dice, ha tenido otra infección. Le hacen lo mismo, le dan otro antibiótico, en este caso ya cambian a otro. Y vuelve a recurrir. Pues posiblemente lo que ha pasado es que es, primero, insuficientemente tratado. ¿No se podría tomar ese medicamento más tiempo? Bueno, hay un medicamento que es el famoso de los 2 sobrecitos, Monurol. El Monurol, que es muy conocido. Sí, son 2 sobres, pero la pregunta es, yo me tomo los 2 sobres, ¿podría repetir ese medicamento? Sí, ¿O eso usted no lo ve? La dosis de fosfomicina, que es el principio activo, claro. es muy alta, por eso son 2 sobres. Pero claro, esto está ¿Cuánto tiene? ¿Más de 750 miligramos de...? Mira, cada sobre son 3 gramos. 3 gramos. La dosis, el comprimido de fosfomicina... ¿De 3 gramos cada sobre? Cada sobre. Bueno, tela. O sea, 3.000 miligramos. El comprimido de fosfomicina normal es de 500 miligramos. O sea que es una buena pautas cortas, ojo, para infecciones no recurrentes, no recidivantes
O sea, es decir, una primoinfección y no complicadas. Una cistitis en una mujer normal, sin fiebre... Puede ir bien. Sí, siempre que la bacteria sea sensible a la fosfaticina. Claro, que es si no fundamental. haces un cultivo, pues te encuentras que la señora te acude a los 4 o 5 días con síntomas. No le puedes hacer un cultivo, o si lo haces posiblemente salga negativo, porque todavía tiene los efectos del antibiótico en el organismo, es decir, que puede enmascarar una infección, aunque la tenga. Le das otro antibiótico empírico. Entiendo que este es el adecuado. Sí. Y pues igual te pasa lo mismo y vuelves a estar otra vez en la casilla de salida. Claro. ¿Qué hacer? Pues pues entonces ya dices, pues esperes una semana, no tome nada. Porque claro, durante una semana la señora va a estar incómoda. Una pregunta que se pueden hacer estas chicas jóvenes que tienen estas infecciones urinarias y que su médico, como no puede ser de otra manera, le manda pues este antibiótico y son 2 sobres para intentar aplacar esa infección. ¿Puede haber una comorbilidad? O sea, esa infección urinaria, si no la tratamos bien y se cronifica o persiste, ¿puede dar otro cuadro? ¿Puede producir otra enfermedad? No. Normalmente no. O sea, no entremos en alarma. No hay que alarmar a nadie. Pues ya está. Claro, la cistitis no complicada lo único que te produce es malestar. Solamente. Ojo. Que es un coñazo, además. Cierto, pero hay que tener cuidado con los diabéticos, hay que tener cuidado con los inmunodeprimidos, con la gente mayor, siempre que no exista comorbilidades, muy bien, o factores que predispongan la posible complicación de una infección, pero eso muchas veces no lo sabes. Por ejemplo, una piedra, una obstrucción del tracto urinario, eso son infecciones más difíciles de tratar. Si lo sabes, evidentemente no le vas a dar una pauta corta. Si no lo sabes, puedes dar una pauta corta y sin querer haber hecho un tratamiento inadecuado, pero muchas veces no lo sabes. El hombre ya usted ha explicado por qué, al tener pene, pues lógicamente está más liberado de poder tener, que esas bacterias le puedan evidentemente atacar, pero muchas veces el hombre también tiene la infección urinaria, ¿no? Claro, en el hombre la infección urinaria... ¿Es contagioso? No es contagioso. No vamos a hablar de enfermedades venéreas, me refiero. Vale. Porque no se le pega. O sea, no es una infección que se pega. No, las enfermedades venéreas sí. Vale. Las enfermedades venéreas ya son específicas. Por ejemplo, la uretritis. La uretritis sería la infección de las glándulas periuretrales, es decir, las que están cerca de la puntita del pene. Y eso da unos síntomas muy característicos. Entre otros, que la infección urinaria normal, la uretrocistitis. En el varón siempre se habla de uretrocistitis, no de cistitis. Bueno, pues la uretrocistitis no produce supuración, no produce aparición de pus por el meato. Pus o una secreción blanquecina que nada más oprimir la uretra sale. Eso es una uretritis, no es una uretrocistitis. Bueno, en las uretritis la mayoría son por gérmenes, bacterias inespecíficas. Es decir, las mismas que producen infecciones urinarias, pero sí tienen una enfermedad, sí tienen una transmisión sexual, una transmisión venérea. Vale, esas tienen un tratamiento y un diagnóstico aparte. En el varón, con infecciones urinarias, pues digo, no venéreas, que son típicas de la persona, del hombre mayor o del hombre que tiene una obstrucción, la mayoría de ellas obedecen a un defecto de vaciamiento, es decir, la persona no orina todo lo que tendría que orinar, mantiene lo que se llama un residuo, y ese residuo es el motivo de las infecciones. Si no solucionamos, lógicamente hay que tratarlo en el momento, pero si no solucionamos el problema de vaciamiento, es decir, el hombre está obstruido, si no solucionas la obstrucción, pues curas la infección y volverá. Mención aparte las prostatitis. La prostatitis, es otro tema. Claro, la prostatitis es, luego ya veremos diapositivas Vamos a ver. de próstata. Le tengo que hacer una pregunta, creo que, porque llevamos casi 40 minutos, doctor. O sea, se nos ha ido el tiempo. La mía, a que se le ha hecho corto. A mí sí. Y a mí también. Eso quiere decir que está bien, sí, que sea así. Mire, hay una cosa que las madres y las abuelas se lo dicen, yo creo que mi mujer se lo dirá a mis hijas, por lo menos alguna vez lo he visto yo, que hablan de esas cosas, ¿no? Eso de pegarse en la taza del bate, esto de ir a una discoteca y pues las chicas pues se tienen que sentar, ¿no? O pueden orinar de pie, ¿usted qué recomienda? Bueno, ahora me lo contará. Vamos a ver, ¿puede una mujer, una chica, adquirir una infección urinaria en un váter, en una discoteca? Sí. Sí. ¿Y entonces cuáles son las recomendaciones? Tiene su explicación. A ver. Y eso sucede siempre fuera de casa. Depende de que el baño esté limpio, ¿no? Bueno, esto de los baños de sitios por ahí yo no creo que estén muy limpios. Por eso en casa no sucede. En casa no sucede. No, pero en baños públicos sí. ¿Por qué? Y es muy sencillo. Un baño sucio significa que hay, siento ser desagradable, restos de heces en el retrete. Claro. Al orinar, la mujer normalmente orina sentada, al orinar
siempre se pueden producir salpicaduras. Y esa salpicadura puede contener bacterias fecales. Y eso llega a la vagina y te puede producir una infección ascendente. O sea que ese mito de oriné en un baño público y me produzco una infección es verdad. Es correcto. Correcto. O sea, no tiene por qué pasar, pero sí tiene una explicación. Y por eso en casa no sucede, porque normalmente en casa el retrete está limpio. Vamos a ver, y usted como un hombre muy inteligente, se lo digo en serio además, ¿qué recomendaciones daría? ¿O qué le recomendaría usted a sus hijas, que seguro que nos están viendo? Cuando vayan a servicios como las mías que ya van. Que no salgan. Bueno, o dígame las recomendaciones para mis hijas, que seguramente no me estarán viendo, lógicamente. Que no salgan, Julio. Chavo, eso es lo ideal. Eso lo queremos los padres y las madres, pero eso es inevitable. No, ya le digo yo que no. No, eso es inevitable. Ya le digo que no. Evidentemente, si el baño está... ¿Hay recomendaciones? Claro. Si el baño está sucio... ¿Usted sabe que hay unos pitorros? Sí, sí. Que se ponen... ¿Se lo han enseñado a usted? No, pero ya los había visto. Ah, ¿los había visto? Sí, sí. La verdad es que no parece fácil usarlo, ¿eh? Y también, bueno, está lo típico de los aviones, pero ojo, lo de los aviones realmente cubre el ¿Qué es sitio... lo de los aviones? Es una especie de cubre retrete, pero ojo, te cubre la tabla, es decir, donde te vas a sentar. Con lo cual, lo que usted decía antes de salpicar, seguimos en la misma Seguimos en la situación. misma, sí, efectivamente. Entonces, hombre, la recomendación sería, si puedes, higienizar lo máximo posible el retrete, tirar de la cadena y luego ya a las personas que van al gimnasio, pues intentar levantarse un poquito sobre el retrete. Y eso, digo, para urinarios públicos que nos da la sensación de que están sucios. El resto no hace falta estar en reviste esas grandes historias. No, estar en casa, evidentemente estás tranquilo. Oiga, pero sí es importante entonces esto de buscar sitios que sean aparentemente limpios. ¿Eh? Sí, sin duda. O sea, uno entra a un servicio y lo ve todo asqueroso y dice, yo aquí no voy a orinar. Yo creo que muchas porque mujeres una mujer lo hacen. orinar de pie debe ser complicado, ¿no? Aunque también se podrá hacer. Se puede, lo que pasa es que se van a manchar. Claro, sí. Se mancha de su propio orín. Sí, pero, hombre, si estás de fiesta, te manchas, sales toda mojada, pues... Vaya historia. Total. Vaya historia. No es una pero buena bueno, que sepamos que sí, que efectivamente baños que estén sucios son... Poco recomendables. Pueden ser motivos de que puedan producir una infección urinaria. Vamos a ir un momento a publicidad. A la vuelta vamos a poner unas diapositivas para un poco ilustrar lo que el doctor Jubita ha venido a decir y luego terminaremos hablando de algo que es muy importante una vez más, claro, que es de las patologías que tienen que ver con la próstata, que nos preocupa muy mucho a los hombres y que que merece la pena que el doctor Jubita hoy nos dé algunas recomendaciones. Vamos a publicidad, enseguida estamos otra vez con todos ustedes.